Comenzamos una nueva edición de Su Dinero. Hoy vamos a hablar de cuentas corrientes, cuántos salen y en qué bancos son más económicas. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, hoy con la presencia del economista Orlando Ferreres. Quédese con nosotros, tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros como siempre Yamila Escala y hoy nos está acompañando Jorge Alberti para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, Buenas. ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar una vez más aquí, gracias Jorge por venir. No, gracias a ustedes. Vamos a ir rápidamente a la información que tenemos para hoy y vamos a comenzar hablando de la tragedia de trenes en Castelar. Justamente vamos a brindar información para todas aquellas personas que han resultado heridas en este evento. Yamila les va a contar cuál es la cobertura con la que cuentan y cómo deben hacer para tramitarla. Estamos hablando de transporte y público de pasajeros, lo cual implica un riesgo y una obligación mayor por parte de la empresa que lo brinda. Más aún en un caso como el de Ferrocarriles, donde el Estado es el que otorga esa concesión y es dueño de la infraestructura, de las vías, de los vagones. Entonces estamos hablando de una responsabilidad aún mayor. El Estado es responsable. En realidad, ¿a quiénes pueden reclamar? Bueno, a la empresa aseguradora, a la empresa transportista y al Estado. En este caso es prácticamente todo lo mismo. Nación Seguros es la aseguradora y el Estado, como les comentaba, es dueño de la concesión. Particularmente estamos hablando de un accidente grande. La palabra accidente es relativa, pero bueno, se tipifica uno hablando comúnmente, que en los últimos 2 años no es solo Castelar, es 11 y es Flores. Estamos hablando de 65 víctimas fatales. Como les comentaba, al ser un poco particular por la magnitud, en este caso la Defensoría del Pueblo sí ha informado que, ahí pueden ver en pantalla, se pueden comunicar de 10 a 17 que atienden, también pueden ir de 10 a 17 como les comentaba, bueno, ahí mismo tienen la dirección. Y, bueno, para tramitar de una manera más rápida el reclamo, estamos hablando de 315 heridos. Ni hablar de la gente que se fue y que iba ahí en el vagón. Bueno, ¿es necesario el boleto? Sí, no. Bueno, en la mayoría de los casos se dice que es una prueba. Bueno, en este caso hay testigos, hubo mucha gente trasladada por el SAME, se verá, obviamente estamos hablando de distinto tipo de daños, no es lo mismo una persona que sufrió una discapacidad, que sufrió una herida cortante, o aquellos que murieron. Obviamente estamos hablando de distintos reclamos, distintas sumas aseguradas. Lo cierto es que eso asegurado está, le corresponde una póliza y un resarcimiento, una indemnización. En el caso de un colectivo, por ejemplo, cuando uno tiene un accidente, bueno, uno también va a la empresa aseguradora y hay una franquicia de unos 40.000 pesos aproximadamente. Si es menor, la empresa se tiene que hacer cargo. Si es mayor a esa plata, también empieza a entrar en juego lo que es la respuesta de la aseguradora. Pero siempre eso está cubierto. Con el tema de la SUBE, uno dice, no tengo el boleto físico. Bueno, pero eso queda registrado en justamente en este sistema informático y según los especialistas es hasta más fácil verificar que esa persona estuvo ahí. Así que bueno, las pólizas existen, obviamente después de lo de 11 se ha avanzado en este tema, veremos finalmente cómo es la respuesta. Bueno, información entonces muy importante que deben tener en cuenta de todas aquellas personas que se han visto damnificadas por este terrible accidente. Vamos ahora a brindar información sobre cuentas corrientes. ¿Cuánto salen estas cuentas y en qué bancos son más económicas? Puede ocurrir que una empresa o una persona necesita emitir un cheque o incluso cobrar un cheque y no posee una cuenta corriente. Lo que vemos en pantalla es cuál es el costo mensual más económico de mantenimiento de estas cuentas especiales, cuentas corrientes, que ofrecen las principales entidades financieras. Fíjense, la más económica, el Banco Cooperativo, el Banco Credicop, que justamente se especializa en servicios para pymes, 62 pesos, a partir de ahí arrancan. Luego los bancos públicos, Ciudad, Provincia y Nación, entre 68 y 79 pesos por mes. Más caras, el Banco Francés 85, Santander Río 94, HSBC 118, Macro 120, ustedes tienen la lista completa en pantalla, y la lista la cierra el Banco Galicia con 125 pesos de costo mensual
por mes por tener una cuenta corriente. Fíjense, es más del doble entre las puntas, es decir que por lo mismo uno puede estar pagando 100% más. Así que si uno, bueno, es cliente bancario, tiene que elegir y va a abrir una cuenta corriente, a tener en cuenta estas enormes diferencias que hay en el costo mensual del mantenimiento de las cuentas corrientes. Diferencias, ¿no?, que hacen que esta información sea sumamente importante y usted va a tenerla en cuenta al momento de tomar la decisión de con qué banco trabajar. Vamos a continuar, ahora vamos a comenzar el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales y vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, donde el mercado, el Merval, continuó cayendo esta semana y se acercó a los mínimos de este 2013, ¿no, Jorge? Sí, tal cual, es una semana acotada, obviamente, donde solamente tuvimos 3 días operativos, pero lo que se vio fue nuevamente una fuerte presión vendedora, sobre todo en títulos públicos, que hizo que el Merval se acerque prácticamente a los niveles que tenía a comienzos de año, con algunas empresas en particular que terminaron por debajo, así que prácticamente han perdido toda la recuperación que habían tenido entre enero y marzo de este año, que fueron los meses de suba del mercado. Expliquemos, Jorge, esta caída del Merval está vinculada, ¿no?, con la intervención del gobierno para contener al dólar blue, ¿no? Sí, tal cual, es un mecanismo que ha encontrado el Estado para lograr bajar el dólar blue, que básicamente es intervenir en el mercado que nosotros denominamos contado con liquidación. Es la cotización que tienen los títulos públicos, básicamente los bonos nacionales, en pesos respecto de la misma cotización de este título en dólares. Eso determina un tipo de cambio. ¿Qué hace el gobierno? Al intervenir y salir a vender esos bonos, produce una caída de su precio en pesos, con lo cual automáticamente está descendiendo el tipo de cambio implícito de esa operación. Muy bien. ¿Se espera que continúe, digamos, esta política en las próximas semanas, Jorge? Realmente no tenemos forma de saberlo. La realidad es que a todos nos gustaría conocer cuál es el número que tiene en mente el gobierno para ese dólar blue o dólar contado con liquidación. En estos momentos estamos hablando de un nivel que está por debajo de los 8 pesos en esa operatoria en particular. Hablamos de valores que en algunos casos llegó inclusive a la zona de 7,69, 7,70 por cada dólar, pero no sabemos cuál es el objetivo. Con lo cual lo único que tenemos que hacer es esperar a ver cómo se desarrollan las operaciones y si sigue esta presión sobre los títulos públicos. Muy bien, perfecto. Esta información entonces nos vamos rápidamente a un corte. Quédese con nosotros. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Estamos de regreso y es momento de comenzar a responder algunas de las consultas que nos han enviado. Y vamos a comenzar con la consulta sobre la situación de las entidades bancarias, por ejemplo la consulta de Clara sobre el estado del Banco Nación. Es el banco más grande del sistema financiero argentino, el banco público y agente financiero del Tesoro Nacional, por supuesto. Tiene un patrimonio de 19.896 millones de pesos, depósitos por 177.836. Y como vemos en pantalla, el último ejercicio mostró resultados positivos de 547 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Nación. Muy bien, también se comunicó con nosotros Martín para conocer el estado del Banco Meridian. Para Martín, entonces, el estado de un banco mucho más pequeño, tiene un patrimonio de 41 millones de pesos, depósitos de 252 millones y resultados positivos de 1 millón de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Meridian. Perfecto, cambiamos de tema y en los últimos años las compañías de seguros vienen lanzando nuevas coberturas para motos y ampliando las que poseen. Liliana Zacarías dialogó con los motociclistas en la calle sobre la oferta del mercado de seguros. Café Financiero le preguntó a los motociclistas cuál es su opinión con respecto a estas ofertas disponibles de seguro y qué creen que es necesario para mejorar estas ofertas. ¿Agregarías alguna cobertura específica a estos seguros? No, hasta ahora no. ¿Estás conforme con el tuyo? Estoy conforme con el mío. ¿Hace cuánto lo tenés? Y hace más de 6 años. No, porque hace años que lo tengo y las veces que necesité poner una grúa me lo mandaron en un tiempo de 1 hora. ¿Y agregarías alguna cobertura específica para los seguros? No, dentro de todo no, son accesibles y bastante buenos. ¿Agregarías alguna cobertura específica para el seguro? Y si te la roban igual, o sea, por más que pagué lo que pagué, te la terminan robando. O sea, no hay, esta moto no me la cubre, por la antigüedad que tiene. ¿Te parece que estas coberturas son suficientemente completas? La mayoría sí.
La mayoría. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, rompo algo, me puede ir a buscar alguna grúa, me sucede algo, me puede ir a buscar una ambulancia. Por lo menos a mí hasta ahora me funcionó. Muchas no hay, o tenés las más conocidas o otras que por amigos o conocidos que si te sucede algo no responden. ¿Te parece que las coberturas son suficientemente completas? Sí, realmente sí, las veces que lo tuve que usar respondió. ¿Es que hay una cantidad de ofertas suficientes en el mercado con respecto a los seguros para motos? Y hay varias, sí. Por ahí menos que para los autos, pero sí, realmente hay mucha oferta. ¿Tienes alguna cobertura específica para los seguros? Y contra todo riesgo, por ahí, que no tiene. Sí, lo que pasa es que tenemos 3, 4 tenemos. Pero sí, no tenemos contra incendio, no tenemos de esas cosas, no los cubre el seguro. Como los coches, por ejemplo, ¿viste? Muy bien, es una oferta que se viene ampliando, pero todavía hay compañías importantes que no aseguran motocicletas y de las que lo hacen hay compañías que no aseguran un tema esencial como es el robo, ¿no? Solo cubren el tema de responsabilidad civil, así que hay que seguir trabajando para brindar coberturas adecuadas y completas para todos los motociclistas. Vamos a cerrar el informe de esta semana a los mercados de capitales con algunos comentarios sobre lo sucedido a nivel internacional. Jorge. Sí, en realidad lo que vimos esta semana básicamente en el índice Dow Jones norteamericano es una pequeña recuperación. Había quebrado la zona de 15.000 puntos a la baja, pero nuevamente se recuperó. Y estamos estimando que mientras esté en discusión en la Fed sobre la política de tasas de interés, la volatilidad va a seguir. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar este bloque ahora con una consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para José, que nos consultó sobre la situación de La Meridional, esta empresa presenta un activo de 1.467 millones de pesos, pasivo 1.312 millones, patrimonio 155 millones, resultado negativo de 19 millones de pesos, primas 1.303 millones e informa 4.587 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, como siempre decimos, información muy importante que usted debe tener en cuenta al momento de contratar a su compañía de seguros. Recuerden todos que la información la pueden encontrar en la página de Facebook, en la página de Café Financiero en Facebook, donde volvemos a publicar toda esta información, tanto los semáforos como las caritas de los bancos, como también las investigaciones. Bueno, nos vamos a un corte de instantes, estamos de regreso dialogando con Orlando Ferreres sobre los principales temas económicos de la semana. Estamos aquí con la presencia del economista Orlando Ferreres para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Un placer. Y una semana en la que el dólar alcanzó mínimos que no se veían desde marzo en el mercado informal. Tras superar los 10 pesos hace poco más de un mes, el gobierno parece tener a este mercado completamente bajo control. ¿Te parece, Orlando, atinada la estrategia que viene desplegando el gobierno en relación al dólar paralelo? Bueno, básicamente el objetivo es bajar el dólar paralelo vendiendo en el mercado de contado con liqui la base de eso, que son acciones o bonos, que puede ser que lo saquen de algún lado del gobierno, del ANSES posiblemente, es más barato que el día anterior. Entonces, como yo tengo que comprar con pesos esos bonos para mandarlos a New York, que allá me los compra alguien en dólares, si pago menos pesos, como la paridad entre el bono y el dólar billete se mantiene en el 87 más o menos por ciento, 88, evidentemente esa no cambia. Si bajo el precio en pesos, voy consiguiendo bajar el dólar paralelo. Claro que no es una cosa que puede durar todo el tiempo, ¿no? Como cuando se acaba el stock de bonos, entonces... Es por un tiempo. Y naturalmente creo que tiene que ver también con el lanzamiento del CEDIN próximamente, o sea que por lo menos hasta ese día o hasta ese tiempo de suscripción del CEDIN va a tratar de estar más bajo para que haya un atractivo para comprar los CEDINes, ¿no? ¿Pero te parece justificado que el gobierno apele al uso de estos bonos para bajar el precio del dólar? Yo diría que es un tema de coyuntura.
O sea, si uno quiere bajar el dólar por unos meses, por 2 o 3 meses, lo mismo que el congelamiento de precios. Sabes que lo pasan por todos lados con el tiempo al congelamiento, no marcan muy bien, ¿no? Entonces lo van pasando y evidentemente después de un tiempo ya se agota. Esto de bajar artificialmente un precio también tiene patas cortas, con el paso del tiempo no funciona y después anda mal. ¿Qué cambio de actitud, ¿no? que ha tenido el gobierno? Porque hace algunas semanas despreciaba, ¿no?, al dólar informal y ahora parece estar haciendo un esfuerzo desmedido por reducir, ¿no?, el valor de la moneda americana. Lo que pasa es que el dólar paralelo o el contado con liquidación, que los dos tienen más o menos precio libre, digamos, si muestran una brecha del 100%, del 70, 80, 100, más arriba del 50%, la gente piensa, acá va a pasar algo raro, mejor no consumo, no gasto, viejo, porque acá se viene un lío muy grande. Entonces la gente se asusta y se produce como un desánimo del consumidor y del inversor. Y entonces no anda la economía. Por eso que dejar una brecha muy grande, que la brecha aumenta más cuando uno pone más prohibiciones. Inclusive se habló en algún momento de que se iba a prohibir el contado con liquidación. El paralelo se hubiera ido, no sé, a un número espectacularmente alto, porque sería el único mercado con mucha demanda y poca oferta. Claro. Ahora, todos estos bonos que vende el gobierno estaban en poder probablemente del ANSES, por ejemplo, eran deuda pública que se iba refinanciando. Ahora, al venderlos, esta deuda pasa a estar en manos del sector privado, o sea que en realidad hay una desmejora en lo que es el perfil de la deuda del gobierno. Claro, no pasa, la deuda neta aumenta, porque ya no está dentro de manos del Estado, sino afuera. Pero de todas maneras están los pesos, porque ellos la venden por peso, un poquito menos de valor, pero no es que desaparece el activo, se cambia de forma, con una pequeña pérdida, una pérdida del 1 o 2% por día, porque se va bajando de a 2% por día, creo que bajó como 20% en unos 10-15 días. Ahora, sobre esto, sobre la deuda, ¿qué tan importante es el fallo que se va a tener en los próximos días o semanas respecto a los tenedores de deuda que quedaron fuera del canje? Bueno, va a ser muy negativo para nosotros, o sea, puede bajar todo. Por eso que el ANSES dice, bueno, si va a bajar después, yo ya lo hago bajar ahora. y bueno, una mancha más al tigre y no le hace nada, ¿no? Claro. Por lo que se sabe, que trasciende muy poco lo que es de la justicia americana, no silencio total, nos van a dar por la cabeza. O sea, van a decir, no puede ser que no puedan pagarle a nadie después de 10 años que ya están en default, eso no puede ser. Y los jueces allá ven mucho los contratos, les gusta que la gente cumpla con lo que escribió y firmó. Entonces los contratos no se están cumpliendo y eso es un problema que nos puede afectar. Tampoco va a ser una cosa que nos va a afectar mucho, pero el impacto inicial no va a ser negativo. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Posiblemente antes de fin de junio, porque en julio y agosto es como un super verano. En New York hace un calor de 43 grados, hay vacaciones para todo el mundo, los pasantes que son los que ayudan, escriben, se termina la pasantía el 30 de junio, hasta septiembre no vuelven. O sea, es inminente esta resolución. Es ahora, ya, la semana que viene o la otra, o si no pasamos a septiembre. De todas formas, Orlando, se espera que el gobierno apele, ¿no?, esta decisión, si es negativa, y vaya a la Corte Suprema en Estados Unidos. Claro, pero allá para apelar tenés que pagar el monto que está en discusión todo entero en un depósito judicial. Son 1.330 millones de dólares. No nos sobran, ¿no?, los dólares en este momento. Ahí taca. Hablando de la Corte Suprema, ¿qué consecuencias para la economía puede tener este fallo de inconstitucionalidad de la semana pasada, bueno, de lo que era la propuesta de reformar el colegio de la magistratura? Bueno, en general la mayoría de los inversores quiere que haya buena rentabilidad para la inversión y bueno, que no haya mucho riesgo. O sea, calculan la rentabilidad con el riesgo. El segundo punto que ven es el de la seguridad jurídica. Si es un país donde, bueno, cambian las leyes todos los días, no les gusta. Y si hay alguna controversia en la interpretación de las leyes, que los jueces sean que juzguen de acuerdo a la ley, no que inventen cosas. Entonces, esta posición de la Corte Suprema da más tranquilidad al inversor, porque dice, no, esto no corresponde, por más que el gobierno me presiona, no hay caso, la verdad es esta otra. Creo que ayuda bastante a la seguridad jurídica.
Orlando, bueno, tu estudio publica mensualmente un estudio sobre un informe sobre actividad industrial. Sí. El último informe indica que en mayo la actividad creció un 2,4%, un indicador positivo. ¿Cómo ves esto? Lo veníamos pronosticando porque había venido bastante mal la producción industrial, sobre todo afectada por la industria automotriz, por los tractores y por todo, porque tractores y maquinaria agrícola no se vendían por la sequía que hubo. Y ahora recuperó un poco todo eso, recuperó más o menos un 30% el volumen en tractores, en maquinaria agrícola, en automotores, en camiones, y influye mucho en todos los demás sectores este movimiento. Así que eso es uno de los que más influyó, también agroquímicos, eso se movió bastante. De todas maneras, hay puntos negativos como puede ser todo lo que es aromáticos, porque no anda bien la planta de YPF de refinación y entonces no produce los derivados que usa la industria del plástico, por ejemplo. O sea que podría ser mejor todavía el número y empeoró un poquito por estas otras circunstancias que son accidentes, como la inundación en La Plata que quemó se incendió parte de la destilería de YPF, ¿no? Y en este marco, ¿qué crecimiento de la actividad están esperando para este 2013? Bueno, se espera un segundo trimestre, que es abril, mayo, junio, con respecto a abril, mayo, junio del año pasado, bueno, o sea, más o menos de 6%, 5,5, 6%. Que el gobierno posiblemente va a poner un poquito más, porque estamos notando que el Producto Bruto nuestro da siempre menos que el del gobierno, al revés de la inflación, que nosotros damos más. Nosotros damos más en inflación, ellos dan menos. En el Producto Bruto damos menos y ellos dan más, es decir, pero es un poco derivado del mismo error, porque también la estadística de precios a veces hace calcular mal algunos sectores del Producto Bruto. ¿Y el final del año cuánto estaría dando? Para nosotros más o menos 3,5%. Para el gobierno puede dar 5 o 5,5%. Orlando mencionaba justamente a YPF y esta semana se verificó un nuevo aumento en las naftas, ¿no? La pregunta es un poco hasta dónde puede seguir esto. Y YPF anuncia un acuerdo con Chevron que después, bueno, se cae, ahora parece que es con PDVSA, la venezolana, que tampoco, bueno, está en veremos. ¿Cómo ves la película de YPF? El tema básicamente de lo que es petróleo y gas es a qué precio. Todo lo demás no se discute. ¿A qué precio voy a vender el producto? Entonces, bueno, el producto se tiene que vender a $7,50 por millón de BTU del gas que se produzca. Pero para vender a 7,50, después hay que traerlo hasta los centros de consumo, más o menos 50 centavos más de dólar por millón de BTU. Y después las distribuidoras, otros 50 centavos más, o sea, 8,50, casi 9 dólares por millón de BTU. ¿A cuánto se está vendiendo hoy a nosotros, los consumidores de acá de Capital Federal de Gran Buenos Aires? 0,80. O sea, sería 10 veces más caro. Y ya con los líos que hay en Brasil, yo creo que no hay ambiente. Entonces, es como, sabemos lo que hay que hacer, pero ¿quién se atreve a poner el cascabel al gato, como decían los ratones? Si le ponemos un cascabel al gato, una campanita, cuando viene el ratón, cuando viene el gato, los ratones corremos. Pero el problema es que nadie sabía cómo poner el cascabel al gato. Y esto de poner el precio que corresponde, nadie sabe cómo hacer. Entonces se posterga siempre hasta que un día no se va a poder postergar más y la realidad se va a imponer. Nos quedan, Orlando, 30 segundos. ¿Esperás algún cambio en el modelo económico para después de las elecciones? No, pequeños reajustes, pero siempre dentro de la misma idea. No creo que cambie mucho ahora porque ya se eligió el modelo de controles. En el 2011, después de la elección presidencial, había una alternativa. O corregimos todo y ordenamos todo para tener un buen 2015 de llegada, aunque tengamos en el medio algún problema, o ponemos parches para ir llegando al 2015 y dejar todo que lo haga después quién sabe quién. Y se eligió esta segunda alternativa. Control de precios, congelamiento, control de importaciones, no permito emitir dividendos, en fin, todo lo que ya conocemos. Lo que estamos viendo. Y esa es la elegida, o sea que dentro de eso, bueno, se acelera un poquito la devaluación, pero son cambios dentro del mismo modelo, no es un cambio de modelo. Orlando, muchas gracias. Al contrario. Nos vamos entonces con la opinión de Orlando Ferreres, justamente anticipando que la economía continuará con estos parches en los próximos años, luego de las elecciones no habrá cambios significativos. Nos vamos con esta información, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.